descubierto el asombroso secreto del vaquero. La Apache enfrentó lo inesperado tras la mordida de un escorpión. El sol caía a plomo sobre las tierras áridas de Sonora, mientras Miguel, un vaquero de 30 años, guiaba sus ojos cansados sobre el ganado disperso. Cada paso que daba en el rancho familiar era un eco de las historias de su abuela, quien le había inculcado la herencia apache y la importancia de la perseverancia. Pero a pesar de su dedicación, la sombra del desempleo comenzaba a asfixiarlo, sumiéndolo en una desesperación silenciosa. ¿Sería este el fin de su camino, de su conexión con la tierra que había heredado? Mientras paseaba entre los animales, una punzada feroz rasgó su palma. Un escorpión, negro como la noche, había dejado su huella en él. La mordida era grave, y la fiebre lo abrumó casi inmediatamente. Como si el destino hubiera decidido abrirle una puerta a su historia, Miguel cayó en una espiral de delirios, enfrentándose a visiones de su pasado familiar. Injusticias, traiciones y secretos se agolpaban en su mente, una tormenta de recuerdos que lo hacían cuestionarse. ¿Era suficiente su lucha, o había algo más potente en su linaje que debía descubrir? Las imágenes fluctuaban. Vio a su abuelo en la batalla, defendiendo su tierra. Sintió el peso de la sangre apache correr por sus venas. El sufrimiento de sus ancestros palpitaba en su pecho. Las dudas empezaron a consumirlo. ¿Era un vaquero en el ocaso perdido entre la arena y el desdén? ¿O era el heredero de una historia que merecía vivir, contar y reivindicar? Miguel pensaba constantemente en las palabras de su abuela. La tierra no miente, hijo. Siempre respeta tus raíces. Pero, ¿qué si lo que encontró en su búsqueda era más oscuro de lo que había imaginado? El peso de esa herencia se sintió como una carga y una bendición a la vez. Esa noche, atrapado entre la conciencia y el delirio, una figura inesperada apareció en sus visiones. Elena, una joven abogada con la fuerza de un huracán. La rabia de injusticias que había sentido en su piel pareció hacer eco en la voz de Elena. Su deseo por la justicia lo cautivó, impulsando algo dentro de él. Mientras aún luchaba contra la fiebre ardiente, su mente visualizaba sus ojos firmes y decididos, un faro de esperanza en un mar de desesperanza. ¿Acaso era una señal? Darse cuenta de que había una fuerza más allá de su aislamiento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fiebre lo devoraba, y con cada alucinación, Miguel sentía que se tambaleaba al borde de un abismo de revelaciones. La angustia lo apretaba en un puño, mientras el eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente. No dejes que te digan quién eres. Tú decides tu destino. Pero ¿qué sucedería si esa decisión lo llevase a un enfrentamiento directo con quienes han mantenido a su gente en la oscuridad? La tormenta se acercaba, y podría ser tanto una liberación como una condena. A medida que la neblina del delirio se disipaba, la brutal verdad lo golpeaba con más ferocidad. Miguel debía elegir: seguir en el camino de la huida, o enfrentarse a sus enemigos, un camino lleno de espinas, pero que lo llevaría a descubrir el secreto que había estado buscando toda su vida. Las preguntas inundaban su mente. ¿Tendría el valor de confrontar sus propios fantasmas y esos de su sangre? ¿Podría encontrar justicia y un futuro no solo para él, sino para todos los que compartían su legado? El destino le había lanzado un reto, y su corazón ardía ante la posibilidad. Las sombras de la noche comenzaron a disiparse,
dejándole entrever la vastedad de su realidad. Despertó en medio de su rancho. La fiebre ya había cedido, pero la confusión aún dominaba su mente. Quedó tendido en la tierra, sintiendo el calor del suelo que lo había legado. Su determinación se forjaba en medio del dolor, y se dio cuenta de que cada herida, tanto física como emocional, contaba una historia que anhelaba ser contada. Miguel se incorporó lentamente, mirando a su alrededor con una renovada perspectiva. La lucha de sus antepasados resonaba en sus venas, como un tambor que no se podía silenciar. Nadie más podría comprender lo que significaba enfrentar décadas de sufrimiento y marginación, pero él se sentía obligado a honrar ese legado. A medida que el sol comenzaba a dibujar sombras alargadas en el horizonte, una idea surgió en su mente. Tal vez el verdadero secreto que buscaba no solo implicaba enfrentar a sus enemigos, sino también descubrir la fortaleza que había latido en su interior durante tanto tiempo. No sabía cómo involucrarse con el sistema legal que había mantenido a su gente al margen, pero plantearse esta posibilidad era un primer paso. Miguel decidió que, hoy, buscaría a Elena. Su presencia en sus visiones lo había llenado de energía, una chispa que iluminaba su camino en medio de la oscuridad. Sentía que necesitaba su ayuda, su conocimiento, para transformar la rabia en acción. Al llegar al pueblo, se sintió anclado entre dos mundos: el vasto desierto que lo había visto crecer y la estructura formal que parecía querer aislarlo. En su estómago había un nudo, un baluarte de emoción y miedo. ¿Cómo podría abrirse a alguien como Elena? Una abogada comprometida con la justicia que era, a su vez, una mujer de su propia comunidad. Dejó que la incertidumbre lo guiara por las calles, cada paso resonando en su mente. La vida urbana era diferente a la que conocía, y al mismo tiempo, familiar. Pensó en las palabras de su abuela. No dejes que te digan quién eres. Esa idea lo impulsó a avanzar, a no dejarse llevar por las dudas. Finalmente, la encontró en una pequeña cafetería, revisando documentos. Al cruzar la puerta sintió el peso de su decisión firmemente. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, se acercó. Elena, la llamó, su voz un susurro en medio del bullicio. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vio la curiosidad y la determinación que lo había cautivado. La conversación fluyó con una intensidad inesperada. Miguel compartió su historia y la mordida del escorpión, lo que había significado para él, y cómo esa experiencia lo había llevado a buscar justicia. A medida que hablaba, sus palabras se volvían más claras, más firmes. Elena escuchó con atención, haciendo preguntas que lo hicieron introspectar aún más. Nunca antes había considerado que tal fuera su papel. Podría haber estado reacio a compartir su vulnerabilidad, pero cada palabra que decía lo acercaba más a su propio poder. Pronto se dio cuenta de que estaba construyendo algo dentro de él, que iba más allá de la búsqueda de justicia. Estaba comenzando a forjar su identidad. La noche fue llegando, y mientras se despedían, una nueva resolución anidaba en su pecho. Había algo en el aire, una promesa de acción, un sentido de urgencia. Todo en su interior se movía, no podía permitirse retroceder. Al apartarse, una sombra apareció en la esquina de la calle. Miguel sintió un escalofrío. ¿Era real? ¿O era otro de esos fantasmas que había estado confrontando? Lo que pudiese guardar el futuro era incierto. Pero una cosa era clara. Había atravesado una línea, y ya no podía volver atrás. El eco de historias pasadas retumbaba en su mente. El siguiente capítulo de su vida comenzaba a delinearse. Una confrontación se aproximaba, no solo con quienes habían oprimido a su gente, sino con él mismo y su pasado. El momento de la verdad se acercaba y con ello, la pregunta latente. ¿Cuál sería el costo de desafiar lo que siempre había dado por hecho? Miguel se mantenía en pie en la acera, su mente agitada por la mezcla de emoción y temor. Había pronunciado su verdad ante Elena, pero ahora entendía que ese era solo el primer paso en un camino que exigía claridad y coraje.
La sombra que había visto parecía cobrar vida propia, haciendo eco de sus inquietudes. Su determinación palpitaba, pero el miedo a lo desconocido amenazaba con desbaratarlo. ¿Qué pasaría ahora? Ese encuentro había encendido algo en él. Elena no solo escuchó, también había planteado preguntas inquietantes que lo obligaron a mirar hacia adentro. ¿Qué significaría para ti luchar por tu gente?, había preguntado. Esa interrogante lo seguía como un eco persistente, girando en su mente y reclutando sus emociones. Decidido a enfrentar lo que se cernía sobre su vida, se dirigió a su rancho. Cada paso hacia su hogar era un acto de confrontación no solo con el mundo que lo rodeaba, sino con el que estaba forjando dentro de sí mismo. Enfrentarse al pasado no significaba simplemente desenterrar viejos recuerdos. Implicaba aceptar la responsabilidad de su futuro. Mientras caminaba, comenzó a trazar un plan. ¿Cómo podía utilizar la pasión que conocía tan bien, esa chispa que había nacido en su interior, gracias a la mordida del escorpión? El sistema legal que había observado a distancia le resultaba intimidante, pero lo que realmente lo detenía era la idea de hacer algo tangible. Creía que la fortaleza de su linaje podría ser el combustible que necesitaba. Al llegar al rancho, se sentó en su porche, sintiendo el aire cálido rodearlo. La quietud del lugar le permitió pensar con claridad. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir, delineando los pasos que podría seguir. Identificar casos de injusticia, encontrar a las personas que habían sido olvidadas por las estructuras de poder, formar un pequeño grupo de apoyo. Quizás se acercaría más a la verdad de su voz. Sin embargo, el miedo también asomaba. Cada nombre que escribía evocaba la indignación almacenada en años de silencio. Miguel no podía evitar preguntarse si estaba realmente preparado para lo que esto significaría. ¿Y si fracasaba? El reflejo de su herencia ancestral se convertiría en un callejón sin salida, desdibujando las esperanzas que comenzaba a cultivar. Mientras luchaba con estos pensamientos, su memoria vagó hacia su conversación con Elena. Sus ojos se iluminaban con cada idea que compartía, un faro en la penumbra de su vida. Sus palabras resonaban como un llamado a la acción. La convicción en su tono le daba vida a una lucha que había anhelado. No podía permitir que esa luz se apagara por miedo. Sin embargo, algo más comenzó a formarse en su interior, una profunda realización. No solo se trataba de la lucha por los demás, sino también de su propia redención. Reconstruir su identidad, develar su verdadera esencia, exigía enfrentarse a aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos. La pregunta de quién era en realidad se convirtió en un fuego que lo empujaba hacia adelante. Al caer la noche, Miguel sintió que algo lo impulsaba a salir nuevamente a las calles. No estaba huyendo, sino buscando oportunidades, conexiones, cualquier pista que pudiera guiarlo. Mientras caminaba, una sensación de inquietud dominó, y la imagen de la sombra que había visto se hizo más nítida en su mente. Quizás la confrontación no estaba tan distante como había anticipado. Antes de que pudiera pensarlo, una figura emergió repentinamente entre la oscuridad, y su corazón se aceleró. Era un enemigo, o más bien, alguien dispuesto a ayudarlo en su camino. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que la vida estaba comenzando a presentarle respuestas. Cada rostro desconocido representaba una posible alianza en su búsqueda por justicia. De repente, comprendió que el momento clave no se esperaba, se creaba. ¿Y si esa figura en la sombra portaba las claves para abrir puertas que creía cerradas? Estaba en la encrucijada entre el miedo y la posibilidad, y esa noche, Miguel decidió que ningún paso atrás lo detendría. El futuro no era más que una serie de decisiones. Allí, en la penumbra, una voz rompió el silencio y pronunció su nombre. Sin reservas, se volvió. Sin duda, el camino por delante sería difícil, pero ahora sabía que debía avanzar, y lo haría enfrentando lo inesperado.
Una pregunta continuaba acechando su mente. ¿Qué lo esperaba al final de este nuevo recorrido? Miguel se encontró frente a la figura en la sombra, la oscuridad pareciendo separarse para revelar un rostro familiar. Era Antonio, un viejo amigo de su infancia, alguien que había compartido risas y sueños en un pasado que ahora parecía tan lejano. A medida que la tensión en el aire se disipaba, la conexión que habían mantenido en su juventud empezó a renovarse, pero pronto Miguel sintió un nuevo tipo de incertidumbre. ¿Qué había llevado a Antonio a este lugar, en este momento decisivo? «Tienes que escucharme, Miguel», dijo Antonio, la urgencia en su voz contrastando con la tranquilidad que Miguel había intentado encontrarse en su mente. «He estado investigando y hay cosas que debes saber». En esos momentos, la realidad cobró una forma más tangible, un relato que Miguel estaba por descubrir, y que podría cambiar todo lo que había pensado sobre su pasado. Mientras Antonio hablaba, Miguel sintió que una sombra diferente caía sobre sus pensamientos. Las palabras de Elena resonaban en él. ¿Qué significaba luchar por su gente? La pregunta lo empujaba hacia adelante, pero lo que Antonio revelaba era un camino lleno de espinas y decisiones difíciles. La historia de su familia se entrelazaba con hechos que parecían horadar la esencia de su identidad. Los secretos que Antonio destapaba dejaban claro que la lucha no solo era externa, sino también interna. El eco de las antiguas injusticias que pesaban sobre sus antepasados se hacía más claro. Miguel se dio cuenta de que su misión era recabar la verdad. Una verdad que podía liberarlo, o atraparlo, en una red de sombras aún más oscuras. Si su ancestral legado significaba enfrentarse a un sistema injusto, también implicaba confrontar antiguas alianzas y traiciones que se habían dado por sentadas. «Esto va más allá de lo que pensabas saber», prosiguió Antonio, mientras Miguel se debatía entre el deseo de conocer la verdad y el miedo de ser arrastrado al caos. Los detalles que Antonio compartía salpicaban su mente con imágenes perturbadoras sobre el origen de su familia y el papel que habían desempeñado en una lucha que parecía no tener fin. La determinación de Miguel se fortalecía en cada revelación, pero también sentía el peso del miedo a lo que podría descubrir. «¿Y si lo que encuentro me destruye?», se preguntó. Con cada respuesta que emergía, su sentido de identidad se tambaleaba entre la necesidad de proteger su legado y el imperativo de enfrentarse a una realidad que desafiaba toda lógica. Al despedirse de Antonio, un escalofrío recorrió su espalda. «Lo que hagas a partir de ahora no solo afecta a tu familia, afecta a todos los que vendrán después», le advirtió su amigo, y esas palabras se grabaron en su mente como un mantra sombrío. Miguel comprendió que la batalla por su gente era una manifestación de su lucha más profunda. Entender quién era en un mundo lleno de expectativas y secretos. Regresó al rancho con una sensación de urgencia renovada. Ya no podía seguir viviendo en las sombras. Mientras se sentaba a revisar lo que había escrito, ahora sus notas tomaban un nuevo sentido. Cada acción tenía consecuencias, cada decisión podría llevarle más cerca de la verdad o introducirlo de lleno en el abismo. Había tanto en juego, que el desafío se tornaba más personal que nunca. Al amanecer, una chispa de resolución iluminó la oscuridad de su mente. La verdad no era un camino recto, era un laberinto repleto de espejos. Con cada paso que daba, las preguntas urgentes parecían multiplicarse. ¿Estaba preparado para afrontar lo que acababa de descubrir? El sacrificio personal se convertía en el precio a pagar por romper el ciclo que había eternizado las antiguas injusticias. Sin embargo, el momento de la verdad aún estaba por llegar. Una nueva perspectiva de su misión emergía, haciendo eco de una pregunta final que aún resonaba en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su gente? Su convicción empezaba a consolidarse, pero como siempre, la vida tenía maneras inesperadas de poner a prueba esa determinación. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel dio un paso hacia adelante.
La voz del pasado y su eco resonando en él lo guiaba, pero el camino aún era incierto. Un nuevo encuentro se perfilaba en el horizonte, y con él, la posibilidad de nuevas alianzas o enfrentamientos. ¿Quién sería el siguiente que cruzaría su camino y desataría más secretos ocultos? El aire fresco de la mañana traía consigo una sensación diferente, como si el paisaje mismo estuviera respondiendo a la nueva determinación de Miguel. Al recordar las palabras de Antonio, comprendía que ya no era solo un hijo del rancho. Su identidad se había volcado en un territorio inexplorado, donde la historia y su futuro estaban entrelazados. Mientras se sentaba a desayunar, cada bocado se sentía más pesado que el anterior. Aquellas piezas de pan había alimentado su piel durante años, pero ahora parecían un obstáculo en su búsqueda de la verdad. El estómago le rugía, pero su mente estaba en otra parte, en los secretos familiares que había comenzado a descubrir, en las injusticias que había empezado a reconocer. Con cada mordisco, comprendía que debía tomar decisiones que lo llevarían a enfrentamientos no solo con su pasado, sino también con su presente. Miguel se levantó abruptamente de la mesa, dejando los restos de su desayuno a medio comer. Sintió que cada minuto perdido era un paso atrás. No podía permitir que el tiempo se lo comiera. Comenzó a escribir una lista de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Qué papel había jugado su familia en las antiguas luchas? ¿Quién había traicionado a quién? ¿Cuáles eran las verdades que otros habían manipulado? Su mente zumbaba, y cada pregunta se convertía en un aguijón, presionándolo a avanzar. El rancho se volvió un espacio de reflexión templado por la resolución. Mientras cada rincón era inspeccionado con una nueva mirada, Miguel decidió que necesitaba recursos. Con un plano en la cabeza, los recuerdos de Antonio lo llevaron de regreso a la biblioteca local, donde se habían escondido muchos de los relatos de su linaje. Aquellas antiguas páginas podrían ser la clave que desbloquearía las verdades que había anhelado, pero que también temía. Al llegar a la biblioteca, la familiaridad se encontraba empobrecida por la urgencia. Un lugar que antes había sido un refugio de conocimiento, ahora representaba una carrera contra el tiempo. Se movió entre las estanterías con un propósito renovado, buscando textos antiguos que pudieran ofrecer indicios sobre la historia de su familia y sus interacciones con otras comunidades. Un libro titulado Caminos de Tierra y Conflicto le llamó la atención. Sus manos temblorosas indicaban lo que pasaría a continuación. Una búsqueda del pasado que podría abrir puertas y, tal vez, romper cadenas. Las páginas revelaron historias de encuentros difíciles, de traiciones y alianzas. Miguel se encontró más que nunca interrogando su propia lealtad y la ética de las decisiones de sus antepasados. Cada línea le recordaba que los matices de la historia eran complejos, y que los héroes y villanos a menudo se entrelazaban de manera indistinguible. La ambigüedad se profundizaba y la lucha personal se tornaba más intensa, con la duda brillando intensamente sobre su propósito. Mientras se sumergía en aquellas narraciones, comenzaba a ver destellos de su propia vida reflejados en los relatos de otros. La narrativa le exigía confrontar la pregunta de en qué lado de esa lucha se encontraba. Las páginas susurraban a su mente que, de alguna manera, su destino ya estaba escrito, que la vida había esperado este momento de revelación. Sin embargo, el descubrimiento más perturbador llegó cuando una mención de su familia lo detuvo en seco. Resultó que había un capítulo oscuro, una traición que había dado forma a su linaje de maneras horrendas. Por un momento, Miguel sintió que el corazón palpitante de su historia se tornaba en un varón pesado que no podía soportar. De repente, la decisión de actuar se volvió más que urgente, era vital. Ya no se trataba solo de buscar la verdad, sino de tomar una posición que podría determinar no solo quién era él, sino también quiénes serían los que vinieran después de él. Mientras cerraba el libro, la resolución se transformó en un mantra interno. Sabía que debía actuar. Con el pensamiento implacable de que cada decisión importaba,
Miguel salió de la biblioteca con una nueva meta en mente. Aunque su camino había empezado a delinearse, una sombra se cernía sobre su destino. Quedaba mucho por descubrir, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Realmente estaba listo para aceptar la oscuridad que su familia había dejado atrás? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco ominoso que anunciaba lo que estaba por venir. El aire se sintió aún más pesado al salir de la biblioteca. Miguel se detuvo un instante en la puerta, sintiendo cómo el silencio de los alrededores se transformó en un eco ensordecedor. Sus pensamientos, hasta entonces enredados, ahora gritaban por respuestas. Había sobrecogido su interés la traición revelada, pero junto a ella, un abismo de dudas se asomaba en su mente. Mientras caminaba de regreso al rancho, sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Esa historia oscura que había encontrado, un relato de deslealtades y sufrimientos, parecía pesado como la tierra que pisaba. Miguel se cuestionaba si lo que había descubierto era un legado o una carga. Si sus ancestros habían sido responsables de actos terribles, ¿qué significaba esto para él? Al llegar, la cocina del rancho lo recibió con la calidez habitual. Sin embargo, el aroma del café y el sonido del agua hirviendo perdieron su efecto reconfortante. En lugar de un refugio familiar, se encontró en un lugar donde cada rincón parecía observarlo, esperando alguna acción. Sin más dilaciones, se sentó en la mesa, sacando el libro de su mochila. Pasó las páginas con desesperación, buscando reconciliar la narrativa con su propia vida. Entre las historias de traición, notó un patrón: decisiones tomadas por miedo, complicidad a cambio de sobrevivencia. Miguel se dio cuenta de que ese ciclo podía repetirse, y eso lo horrorizó. La historia estaba viva en él, desafiando su voluntad de cambiarla. Despertando de su trance, su mente empezó a formular un nuevo plan. Necesitaba hablar con su familia, desentrañar lo oculto y afrontar las verdades que había evitado. Pero ¿cómo iniciar una conversación con su padre? Un hombre que siempre había retratado la historia familiar con orgullo, sin dejar entrever sus sombras. La idea de confrontar a su padre lo llenaban de miedo y desconfianza. Ahí estaba él, en la intersección de su pasado y su futuro. Las siguientes horas se convirtieron en una batalla interna. Comenzó escribiendo nuevamente preguntas y afirmaciones que no estaba seguro de poder pronunciar en voz alta. ¿Cómo hablarles de la traición sin destruir su mundo? ¿Podría soportar la mirada desilusionada de su padre al descubrir lo que había hecho su propia familia? Al caer la noche, la tormenta que había estado acumulándose en su interior encontró un pequeño resquicio por donde fluir. En la oscuridad, sintió una punzada de resolución. No podía ser cómplice del silencio que había perpetuado el dolor. Miguel se aseguró de que su voz no se callara, incluso si eso significaba desafiar a quienes amaba. Se levantó, sabiendo que al día siguiente abordaría el tema con su padre. Repetía en su cabeza que la verdad merecía ser expuesta, que el futuro requería de valentía y no de amnesia. Pero a medida que se preparaba para dormir, una inquietud se instaló. El miedo a perderlo todo le hizo cuestionar su valentía. ¿Y si su familia no podía soportar la verdad? No pudo cerrar los ojos en toda la noche. La agitación rebotaba en su mente. Con cada amanecer, las opciones se volvían más claras, pero también más aterradoras. La luz del día traería consigo la oportunidad de enfrentar lo que había quedado en la oscuridad, pero también podría iluminar caminos que lo llevarían lejos de casa. La incertidumbre era abrumadora, pero ese mismo palpitar en su pecho le recordaba que, por primera vez, estaba decidido a actuar de acuerdo a sus propios principios. Miguel concibió en su mente que, sin importar el resultado, debería ser fiel a lo que había aprendido y a lo que su corazón dictaba. ¿Qué sucederá cuando finalmente saque a la luz las verdades ocultas? La pregunta se convertía en un eco inquietante,
preparándolo para el enfrentamiento que sabía que estaba a punto de iniciar. Enfrentarse a su pasado sería solo el comienzo de una batalla interna y externa que jamás imaginó enfrentar. La línea estaba ubicada entre el silencio y la luz, y solo un paso era necesario para cruzar a lo desconocido. ¿Estaría listo para aceptar las repercusiones que su búsqueda de la verdad podría desatar? Miguel despertó al nuevo día con una mezcla de ansiedad y resolución pulsando en su interior. El sol apenas comenzaba a asomarse, proyectando tenuemente su luz sobre la tierra húmeda. Él sabía que ese día marcaría el rumbo de su vida, y con él, el destino de su familia. Su mirada se centró en la ventana, donde las gotas de rocío relucían como si cada una portara un mensaje oculto. Necesitaba encontrar la fuerza para desenterrar lo que durante mucho tiempo había estado escondido, y lo haría con absoluta franqueza. Se levantó y, en un acto casi ritual, se vistió con una camiseta que había pertenecido a su padre. El roce de la tela le trajo recuerdos de su infancia, momentos compartidos, pero también un amargo sabor de lo que esa historia no había contado. Esa conexión tangible le dio un leve empujón, un recordatorio de que la tradición familiar no era solo el orgullo, sino también la responsabilidad de enfrentar los errores del pasado. Con un café cargado en la mano se sentó en la mesa del comedor, el lugar donde tantas discusiones habían tenido lugar. Las sillas parecían esperar como en suspenso, lo que estaba a punto de ocurrir. Miguel respiró hondo, y sus pensamientos empezaron a danzar, organizándose en un escenario mental de lo que podría decir. A pesar de los nervios, un hilo de determinación le atravesaba como un néctar vital. Las preguntas que llevaba dentro se transformaron en afirmaciones, mientras recordaba fragmentos de la historia familiar que había aprendido. ¿Qué tan cerca estarían de la verdad? ¿Podría su padre, un hombre revestido de orgullo y amor, aceptar que era parte de una narrativa manchada por el pasado? Miguel sabía que al abrir esa puerta, estarían vulnerables ante las habladurías de un pasado olvidado, lejos de la imagen idílica que su padre había construido. La mañana avanzó y, mientras la luz se filtraba, la inquietud en él creció. Su padre no tardaría en despertarse, y con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. Se dio cuenta de que no se trataba únicamente de lo que iba a decir, sino de cómo lo recibiría. Las palabras que elegía debían ser medidas, precisas. Cada sílaba podría ser la diferencia entre su aceptación y su rechazo. Finalmente, un ruido proveniente de la habitación de su padre rompió el silencio. Miguel sintió que sus piernas se estremecían, pero no podía permitir que el miedo se apoderara de él. Se levantó, colocando la taza con cuidado sobre la mesa. Mientras se acercaba, cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Era el momento de enfrentar lo desconocido. Al entrar en la habitación, encontró a su padre sentado en la cama, una sombra de sorpresa brillando en sus ojos al verlo. Miguel notó la familiaridad de esa mirada, pero también una nueva tensión que no había existido antes. El instante congelado amplió su curiosidad por descubrir la verdad que había tomado forma, como un monstruo en la oscuridad. «Papá, necesito hablar contigo». La voz de Miguel sonó más firme de lo que se sentía. Su padre lo miró, como si supiera que algo importante estaba a punto de ser revelado. El tiempo parecía interrumpirse en el aire entre ellos. El vínculo que los había unido se tambaleaba bajo el peso de lo que Miguel estaba por decir. Y así, con cada palabra que comenzó a fluir de sus labios, Miguel sintió que límites invisibles se desgastaban. Sus miedos se entrelazaron con una revelación audaz. La verdad comenzaba a desplegarse como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de su realidad. Cada confesión lo acercaba más a una incertidumbre que le resultaba increíblemente familiar, la posibilidad de cambiar su destino y, tal vez, el de su padre. La conversación se tornaba intensa, un combate entre la historia familiar y la hermandad que habían compartido.
Miguel se dio cuenta de que había algo más detrás de la resistencia de su padre, un eco de secretos posiblemente mayores de lo que había imaginado. Lo inesperado estaba por surgir, y a medida que Miguel se adentraba en las profundidades de la verdad, una verdad aún más impactante podría estar a punto de revelarse. ¿Qué otros secretos ocultos sostendría su familia? La pregunta reverberó en su mente, empujándolo hacia un abismo de descubrimientos que pondrían a prueba no solo su valentía, sino también el vínculo que había mantenido en pie durante tanto tiempo. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y Miguel sabía que enfrentarse a su pasado podría transformarse en un cimbronazo que alteraría la esencia misma de lo que conocía. La atmósfera entre Miguel y su padre se había tornado densa. El silencio que solía ser reconfortante, ahora era un abismo lleno de tensión. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como si cada pulsación le recordara la fragilidad del momento. Era un instante de revelaciones, donde cada palabra podría ser la clave que abriera la puerta a un nuevo futuro, o la condena a permanecer en un ciclo doloroso. «Papá», continuó, su voz temblando ligeramente, «he estado pensando en nuestra historia, en lo que significa ser parte de esta familia». El viejo lo miraba fijamente, pero su expresión era un enigma. La mirada de su padre, que solía ser un refugio, ahora se convertía en un espejo, reflejando las dudas que Miguel había llevado durante años. Algo en su interior temía que, al desvelar verdades ocultas, también desenterraría viejos rencores y heridas que nunca habían sanado. ¿A qué te refieres con nuestra historia? Su padre, con la voz pausada, hizo eco en el aire, como un eco de su infancia. Era un llamado familiar que Miguel no podía ignorar. «Hay secretos, papá, cosas que nunca se han discutido», respondía Miguel, sintiendo que cada palabra era un paso más cerca de un precipicio sin fondo. La confusión en el rostro de su padre se tornó en resistencia. Los músculos de su mandíbula se tensaron, y sus manos temblaron sutilmente. La ajena alegría, su bastión siempre sólido, parecía desmoronarse a su alrededor. Miguel comprendió que lo que intentaba hacer no solo era un acto de valentía personal, sino uno que también pondría a prueba la fortaleza de su padre. «Lo que pides es difícil, hijo», dijo, la voz quebrándose un poco. «A veces, es mejor dejar las cosas en el pasado. Las verdades pueden romper el puente que hemos construido». Miguel sintió que la presión del miedo intentaba apoderarse de él nuevamente, pero no podía retroceder. Un nuevo sentido de responsabilidad emergía. Había pasado demasiado tiempo viviendo a la sombra de un legado de silencio. «No podemos seguir así. Necesito conocer la verdad para poder seguir adelante, para poder hacer las paces con ello». La resistencia de su padre era como un aro de hierro que no cedía. Sin embargo, en la mirada intensamente grave de Miguel, él pudo ver una chispa de determinación que reflejaba sus propios temores de juventud, esos mismos que le habían empujado a ocultar su tribulación más profunda. «Hay cosas que experimenté, que vi», comenzó su padre relamiéndose los labios. «No me gusta hablar de ello, no porque no confíe en ti, sino porque insistir en el pasado puede hacer que todo lo que hemos construido se desmorone». La sinceridad en sus palabras fue suficiente para que la corazonada de Miguel se transformara en acción. No se trataba solo de conocer hechos, se trataba de deconstruir una narrativa que lo había atado a un pasado que no le servía. Miró a su padre, los ojos llenos de un fuego decidido. «Así es como rompemos el ciclo, papá. Este camino comienza aquí y ahora. Si no lo hacemos, seguiremos atrapados». Ambos hombres parecían apreciar la gravedad de sus palabras, el disfraz que habían llevado por tanto tiempo. Sin saberlo, empezaban a desactivar una carga de décadas con cada sílaba pronunciada, cada queda revelada. La vulnerabilidad era un territorio incómodo, pero Miguel sabía que solo a través de ella sería capaz de encontrar la autenticidad de su identidad.
¿Podría su padre finalmente dejar de lado su carga? Mi vida sería distinta después de que su verdad se expusiera al aire. El momento se tornaba ineludible. Su padre respiró hondo como si se preparara para saltar al abismo. Está bien, hijo. Te diré lo que pasó. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel al escuchar esas palabras, como si estuviera a un paso de tocar algo que habría cambiado el curso de sus vidas. La revelación estaba a punto de llegar. El inesperado giro de su historia familiar podría ser más complejo de lo imaginado, pero en su interior, el deseo ardía, un deseo de entender, aprender y finalmente, sanar. ¿Qué esquinas de su pasado estaban a punto de iluminarse en la penumbra? ¿Sería un camino hacia la redención o la tragedia? La tensión estaba presente, palpable, como una cuerda tirante a punto de romperse. Sin embargo, estaba claro que este momento de verdad podría significar la diferencia entre ser esclavo del pasado o forjar un futuro que realmente perteneciera a él. Al cerrar esa puerta, Miguel supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las palabras de su padre, apenas susurradas, llevaban el peso de generaciones. Miguel sintió que el aire se volvía espeso y la luz que entraba por la ventana parecía oscurecerse. El momento de la revelación era inminente, y en su interior, la tormenta emocional comenzaba a desatarse. Se trataba de una época de confusión, comenzó su padre, su voz temblando como una llama a punto de extinguirse. Miguel se inclinó hacia adelante, preparado para escuchar las verdades que llevaban tanto tiempo ocultas. Cuando éramos jóvenes, todo lo que queríamos era escapar del pasado, pero a veces la historia no se puede borrar. Las palabras fueron un balazo en el pecho de Miguel. Sentía como si un eco de desesperanza reverberara a través de su historia familiar. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Su padre prosiguió, la mirada perdida en algún lugar donde los recuerdos aún se agrupan. La familia que ves hoy no es la misma que existió alguna vez. Hubo traiciones, heridas que nunca sanaron. La verdad puede ser un monstruo. Cada oración era como un golpe de tambor, un recordatorio de que lo que estaba a punto de escuchar podría ser una carga o una liberación. Miguel inspiró hondo, pero esta vez no estaba buscando valor, estaba buscando claridad. ¿Por qué nunca hablamos de esto, papá? Su pregunta colgó en el aire, aguda y cargada de necesidad. Porque el dolor a veces es un refugio, respondió su padre, su tono desnudado de defensas. Es más fácil vivir con las sombras que enfrentarlas. Creí que al guardar silencio, protegería lo que quedaba de nuestra familia. Miguel sintió una mezcla de compasión y frustración. Su deseo de confrontar la historia chocaba con la resistencia de su padre. Eso nos ha mantenido atrapados, papá. ¿Qué tipo de protección es esa si significa vivir en la ignorancia del dolor? Las palabras salieron de sus labios con la fuerza de un grito silencioso, resonando entre las paredes. Ciertamente nunca pensaste en esto. Te has enfocado en lo que se puede construir, replicó su padre, un destello de defensa en su mirada. Pero hay cosas que no se pueden reconstruir. Algunas verdades destruyen, incluso el amor que hay entre un padre y un hijo. Miguel contempló la posibilidad. ¿Estaba su padre también preso de su propio miedo? Estaba enfrentando no solo la secuela de sus propias decisiones, sino también las sombras que habían hecho del silencio un consuelo. Ese miedo no puede ser nuestro legado. Este ciclo debe romperse aquí, respondió Miguel, con un fuego renovado. Necesito saber para poder decidir mi propio camino. La atmósfera se cargaba de electricidad, y cada segundo se sentía como una cuenta regresiva. Miguel sabía que era su turno de tomar el control, de dirigir la conversación hacia un lugar donde pudieran conectarse, no como padre e hijo, sino como dos hombres en búsqueda de la verdad. No quiero que se repita lo que hemos vivido. La verdad nos dará poder, papá, y solo entonces podremos sanar. Su padre titubeó,
la batalla interna visible en su rostro. Miguel, intensamente consciente de cada mirada, cada pausa, supo que su padre estaba atrapado entre la lealtad al pasado y el deseo de forjar un nuevo futuro. La cruda vulnerabilidad de su padre resonó con Miguel. No se trata solo de ti, sino de mí también. Esta búsqueda puede ser nuestro renacimiento. Finalmente el viejo cedió, ese brillo de aceptación iluminando su expresión. Está bien, lo cuento todo, murmuró, y Miguel sintió la ola de un nuevo curso de posibilidades. Pero, por un instante, una pregunta lo asaltó. ¿Qué pasaría si la verdad fuera más oscura de lo que imaginas? Los ecos de esa posibilidad se entrelazaban con su determinación. ¿Estaba preparado realmente para afrontar la historia familiar tal como era? Mientras su padre comenzaba a hablar, un nuevo sentido de urgencia invadió a Miguel, pero también una profunda comprensión. Todo en su vida podría cambiar en cuanto escuchara esas revelaciones. Mientras su padre contaba las primeras palabras de la historia escondida, Miguel comprendió que la verdadera transformación estaba comenzando. Se fue perfilando en su mente una nueva pregunta. ¿Sería capaz de gestionar la carga que podría acompañar a esa verdad? Cuando la última palabra fue presentada, una pregunta aún más inquietante surgió. ¿Cómo reaccionaría al enfrentar su propia historia, un legado que nunca había elegido? A medida que las palabras de su padre fueron fluyendo, Miguel sintió que el corazón le latía más rápido. Los secretos que estaban a punto de ser desvelados llevaban siglos ocultos. La narrativa de traiciones y luchas se desplegó ante él. Pero lo que más le impactó fue la revelación de que su linaje no solo se había visto marcado por la adversidad, sino que también arrastraba decisiones que habían traído sufrimiento a otros. Las historias de sacrificio y dolor no eran solo el trasfondo heroico que había imaginado, sino un rompecabezas lleno de piezas desgastadas por el tiempo. Tu abuelo tomó decisiones difíciles, decisiones que impactaron no solo a nuestra familia, sino a todos en la comunidad, relató su padre, la voz cargada de una tristeza profunda. Cada palabra era como un ladrillo que caía, revelando la estructura de la historia familiar que había sido cuidadosamente tejida sobre el silencio. Miguel escuchaba con atención, absorbiendo cada matiz, cada implicación. En sus venas corría la sangre de aquellos que no habían podido elegir su destino, y ahora, al conocer su historia, se aferraba a la posibilidad de elegir un nuevo camino. La conversación se tornó catártica. Miguel se dio cuenta de que no solo estaba desenterrando la verdad, estaba dando un paso hacia la sanación. A medida que su padre se abría, comenzaba a experimentar una transformación personal. La fusión de los secretos familiares y su historia propia se sentía como un acto de reconciliación, y ambos comenzaron a ver las sombras que los habían mantenido aislados. Lo que hizo tu abuelo fue para proteger a la familia, pero al mismo tiempo dañó a otros. Continuó su padre, sus ojos reflejando el dolor de la verdad. Ya no era solo una pregunta de justicia, sino también de responsabilidad. Miguel sintió cómo el peso de la historia se deslizaba poco a poco de sus hombros, permitiéndole ver en la oscuridad no solo el sufrimiento, sino también las oportunidades de cambio. Papá, debemos asegurarnos de que la historia no se repita. Nuestro legado no puede ser el temor y la traición, respondió Miguel, su voz resonando con firmeza. En su interior, la lucha se iba elevando de un mero sobreviviente a un agente de cambio. Podemos reescribir nuestra historia. La tensión que había invadido la habitación empezó a desvanecerse con el entendimiento mutuo. Miguel seguía sintiendo que se acercaba a un precipicio, pero ahora lo veía como una oportunidad para saltar hacia un futuro de acción y liberación. El reconocimiento del error pasado les ofrecía la oportunidad de reconstruir su relación y sus identidades. Cuando terminó la conversación, ambos hombres estaban agotados, pero el aire era diferente. Miguel se sentía liberado, mientras su padre comenzaba a aceptar el peso de su propia historia.
Habían cruzado un umbral crítico en su relación, un extraño sentido de orgullo mezclado con la realidad de su linaje. Días después, Miguel comenzó a implementar un plan para ayudar a su comunidad. Se reunió con Elena, y juntos organizaron una serie de encuentros para discutir las injusticias históricas que habían afectado a su gente. Miguel se vio a sí mismo, no solo como un vaquero del rancho, sino como un portavoz de su historia y la de aquellos que habían quedado atrás. La conexión con su pasado se transformó en un combustible para avanzar. Tal vez la mordida del escorpión había sido un llamado a despertar. Victorioso, Miguel comenzó a documentar la historia de su familia, así como las injusticias que su comunidad había sufrido. La rabia se transformó en determinación, y la vergüenza en un sentido de misión. La revelación de su pasado personal trajo consigo la luz, y, parado sobre esa base, Miguel forjaba su futuro. Finalmente, Miguel encontró su voz y el reconocimiento no solo de su padre, sino de sus vecinos. Se convirtió en un líder, un ejemplo de lo que significa confrontar no solo la historia personal, sino también el legado colectivo que une a su gente. Al hacerlo, había conseguido no solo su crecimiento personal, sino también abrir un camino a la justicia que resonaba en su comunidad. Aquel vaquero ya no era el mismo. Había conquistado su historia. Miguel se levantó como un hombre que se enfrentó a sus demonios internos y emergió con un sentido de identidad sólida y una misión prevalente. Había alzado la voz, no solo por su historia, sino por aquellas historias que aún necesiten ser contadas. La renovación de su linaje estaba en marcha, y con cada paso, estaba navegando hacia un futuro lleno de esperanza, un futuro que abrazaba el legado, no como una carga, sino como un camino hacia la justicia. Ahora es el momento de actuar. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estas narrativas poderosas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.